Hermanos, qué bendición que el día de hoy puedas estar con nosotros nuevamente. El día de hoy vamos a ver y dar continuidad al curso bíblico C. Nuestro tema es el número 6 y el tema se llama Oración en el Espíritu. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Desarrollar la oración en el Espíritu en cada uno de nosotros. Si tú normalmente estás caminando con Cristo día a día, normalmente llegamos como el primer niño que llega tal vez a la primaria, y en la primaria solamente nos enseñan sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y así va subiendo la complejidad. ¿Qué va pasando con nosotros cuando estamos naciendo de nuevo en Cristo? Lo primero que hacemos es orar y nos enseñan es: dirígete al Padre, haz tu petición, pídele al Espíritu Santo que te guíe, y todo lo que pidas, pídelo en el nombre de Jesús. Pero cuando vamos desarrollando una relación más íntima con Dios, lo que Dios quiere es que le conozcamos en toda su plenitud. Y el orar en el Espíritu es poder orar en lenguas, donde creemos que realmente Dios es el que está obrando en nosotros y está el Espíritu Santo clamando a Dios por las cosas que requerimos. Por lo tanto, acuérdate, el objetivo es desarrollar la oración en el Espíritu en cada discípulo de Cristo. Quiero que me acompañes por favor a nuestra primera cita bíblica, que es Efesios capítulo 6, el versículo 18. Efesios capítulo 6, el versículo 18. La Reina Valera dice de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y luego dice en el Espíritu. O sea que podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder orar y a poder suplicar por otros o aún por nosotros mismos. Dice la traducción lenguaje actual, que me gustó mucho, dice: no se olviden de orar. ¡Wow! ¡Qué importante! No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Algo que normalmente pasa cuando estamos orando en el Espíritu es que mucha gente le pudiese dar miedo. ¿Qué tal si no lo hago de la manera correcta? Es como al principio, un niño al principio cuando nace no dice palabras, solamente balbucea, y posteriormente va afirmando el conocimiento, se va arraigando en él lo que va escuchando, y después habla de una manera fluida. ¿Qué va a pasar con nosotros? Normalmente cuando oramos en el Espíritu, pues hacemos esta pregunta: ¿alguien sabe orar en el Espíritu o orar en lenguas? ¿A quién le cuesta trabajo orar en lenguas? Y de repente decimos: es que me da pena, tengo temor, es que yo quién soy para poder obtener esa bendición. ¿A cuántos nos gustaría hablar en lenguas? Todos podremos hablar en lenguas, claro, pues dice la palabra que sobrevino sobre los discípulos un viento recio y cayeron lenguas repartidas como de fuego. ¿Sabes que Dios nos da la victoria en la guerra espiritual a través de la oración en el Espíritu? ¿Qué te parece si el día de hoy oramos y le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo acomode lo espiritual en lo espiritual y lo carnal en lo carnal, y podamos entender y empezar a caminar en la voluntad de Dios? Cierra tus ojos. Padre, el día de hoy damos gracias porque tú eres bueno. Damos gracias porque tú eres fiel y porque este tema lo has preparado para que afirmemos y crezcamos en nuestro caminar contigo. Gracias porque no hay nadie como tú. Tú has sido misericordioso, amoroso y fiel hasta el día de hoy. El día de hoy te pedimos, Señor, vayas delante de nosotros, que tú nos ayudes, Señor, y que pongas en nosotros esa fe que dice que tu palabra que es como un grano de mostaza, pero que va a dar un fruto grande, permanente y constante. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar, por estar conmigo en mi vida. Gracias por sellarme. Gracias porque has preparado que yo continuamente desarrolle mi relación contigo, y te doy gracias. Sé bienvenido a mi vida y te doy gracias, Dios, por el regalo que nos has dado, que es tu Espíritu Santo. Y gracias, Jesús, porque al irte, tú nos dijiste: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y os recuerde todas las cosas. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Pablo explica cómo orar en el Espíritu, y quiero que me acompañes a primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Dice en la parte A: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Significa que entonces el que está clamando por mí cuando yo estoy orando en el Espíritu es el mismo Espíritu Santo. Dice la traducción lenguaje actual. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestro espíritu, vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno de los principales
dones o del don de lenguas es orar en el Espíritu. Porque el hablar, dice en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando yo me comunico, vamos a decir, directamente con el Señor, es hablar en la lengua de Dios, y en ese momento estamos teniendo comunión cara a cara, de manera continua y de manera fresca. Dice la traducción lenguaje actual: cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan las de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Dice la palabra, si te acuerdas la semana pasada en el tema anterior decíamos que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué pasa cuando oramos en el Espíritu? Entonces escudriña nuestro corazón y expresa a Dios lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Por eso dice Efesios capítulo 6, el versículo 18. Pablo nos dice que entremos a la guerra contra principados y potestades. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la traducción lenguaje actual dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo y manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Entonces, ¿qué te invito el día de hoy? El día de hoy vamos a ver puntos que nos van a ayudar a desarrollar nuestra comunión con Dios a través del Espíritu Santo que nos dejó para que nos guíe, nos instruya y nos dirija hacia Él continuamente. El usar el don de lenguas en la oración es uno de los beneficios de ser bautizados en el Espíritu Santo. Eso lo vimos anteriormente, pero si no, no te preocupes, mándanos un mensaje, estaremos al pendiente por ti y lo que haremos es orar. Dice la palabra que lo que podemos hacer es pedírselo al Señor y entonces Dios, al ver nuestro corazón, nos va a derramar de su Espíritu Santo. Alguien podrá decir, y bueno, pero yo fui un hombre que no hizo la voluntad de Dios por mucho tiempo. Dice la palabra en el libro de los Hechos que aún un soldado romano que hacía de continuo ofrendas al Señor, dice que el Señor mandó ya traer a Pedro, y Pedro al estar, Señor, como ellos, dice que fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, Dios no hace acepción de personas, Dios solamente quiere un corazón dispuesto, quiere que tú le creas y que uses todas las armas y herramientas que Él te da para tener una mejor comunión con Él. Amén. Punto número 1, por favor ponlo. La oración en el Espíritu es orar en lenguas. La oración en el Espíritu es orar en lenguas. Quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4. Por favor, acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4. Dice su palabra. Se acordarán que en el libro de los Hechos Jesús se apareció a los discípulos y después de un tiempo de caminar un tiempo con ellos, dice que fue tomado y llevado al cielo. Y dice la parte que cuando, en el capítulo 2, que cuando se juntaron todos en Jerusalén, dice que se juntaron y estando en una casa vino la presencia misma de Dios. Y quiero que me acompañes. Y se les aparecieron lenguas, de acuerdo a la versión 60, Hechos 2, capítulo 3 y el capítulo 4. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si tú te fijas, entonces llega el Espíritu Santo y derrama de su unción y derrama de su poder sobre ellos, y lo que hace es que inmediatamente empiezan a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Te voy a leer la traducción lenguaje actual porque también es muy específica. Dice, luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se les colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de su poder, a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Cada vez que oramos en lenguas, cada vez que Dios nos permite orar en lenguas, son para hablar de sus maravillas, es para expresar lo que hay en su corazón. Y yo me acuerdo, ahorita viene a mi mente, cuando yo tomé este curso en una de las iglesias, donde fuimos edificados. Yo me acuerdo que ellos hacen continuamente viajes a Israel. Me acuerdo que fue un grupo de personas y una de las actividades que ellos realizan es ir al Muro de los Lamentos y hacer oración.
Entonces es como un anhelo de la gente y me acuerdo que en ese momento nos explicaba que pues había ido un grupo, como siempre, cada año va un grupo de personas, le dicen, van pasando por varios lugares y cuando llegan al muro de los lamentos, dice que pues cada quien estaba formado pues para que oraran como cualquier persona. Entonces él empezó a orar y Señor, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tu misericordia es para siempre. Y de repente vino el Espíritu Santo sobre él y empezó a orar en lenguas. En ese momento dice que esta persona siente que le tocan el hombro y voltea. Al ver a esta persona era un judío. Y entonces el judío le empieza a hablar en su lengua. Él se asusta y va corriendo con los hermanos a donde está todo el grupo de turistas, por decirlo de alguna manera. Y de repente se acerca y le dice, es que me está siguiendo este judío, yo no sé ni por qué me viene siguiendo, yo no hice nada. Y entonces, pues al ver que no entendía, el traductor le dice, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en este momento? Y entonces el judío le dice en su idioma, es que este hombre está orando por mi pueblo, por mi nación, al Dios vivo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque en la lengua que él estaba orando es mi lengua natal. Y a mí me impactó eso, ¿sabes? Porque tal vez tú digas, bueno, ¿de dónde es la lengua que yo estoy hablando? Tú no lo sabes, porque hay veces que también son lenguas naturales, pero también son espirituales, son angelicales, como dice Pablo en Corintios, pero es importante que tú te lo desarrolles. Tú no sabes a quién puedes edificar. Y en ese momento dice, pues, ¿qué estabas haciendo, hermano? Pues yo no sé, yo estaba orando en lenguas y lo único que hice pues fue orar lo que pues el Espíritu me llevó a orar. Y entonces, pues para mí fue un gran ejemplo. Y lo que yo te quiero decir es eso. Cuando el Espíritu Santo llega es porque quiere hacer una obra en ti y en la gente que está a tu alrededor. Cuando el Espíritu Santo se manifestó a los cristianos después de la ascensión de Jesucristo, fue por medio de las lenguas, forma de lenguaje que comunica algo. Dice que el mismo Espíritu les repartía la lengua que él quería que hablasen. Hablar en lenguas es un regalo del Espíritu Santo a los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, si tú lo pides, tú lo puedes recibir. Por eso dice la palabra en primer carta a los Corintios, capítulo 14, el versículo 2. Primer carta a los Corintios, capítulo 14, el versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas, o sea, un lenguaje dado por el Espíritu Santo, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Y a mí me encanta porque lo que Dios hace es que se quiere manifestar a nuestras vidas y Él quiere usarte. Muchas veces cuando uno habla en lenguas, Dios también pide o manda a alguien que pueda interpretar esas lenguas. Y es en el momento que habla una persona en lenguas y hay la interpretación de lenguas. Y entonces viene la parte conjunta y muchas veces es edificada la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia misma puede saber lo que Dios está hablando a ellos a través del Espíritu. Entonces, hablar en lenguas es la forma en la que el Espíritu Santo que mora en nosotros se comunica con Dios y el enemigo mismo no puede entenderlo. A mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque vamos a decir que Dios es como una comunicación interna entre Dios y tú. Yo no sé si te acuerdas, pero ahí había como... En mis tiempos a veces jugábamos, se armaba todo el alfabeto de la A a la Z, sacabas una copia o copiabas y con un amigo o con varios amigos lo que tú hacías era colocar símbolos. No sé, la A le ponías un triángulo, la D ponías un 3, la C ponías... Así ibas armando un código de repente, pero ya no hablabas en la manera que eran las letras, sino hablabas en el código y solamente las personas que tenían ese código podían entender lo que tú estabas queriendo decir. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Dice, hay cosas que todos pueden entender, pero cuando tú hablas en comunión directa con Dios es como si yo hiciera esa interpretación de un código diferente. Y a mí me encanta, ¿sabes? Porque entonces podemos decir que no solamente el Espíritu indaga en nosotros, expresa lo que hay en nuestro corazón, habla las maravillas que Dios está trayendo a nuestra memoria a través del Espíritu Santo, porque Él habla lo que ha escuchado y entonces empezamos a hablar las maravillas de Dios. Y qué impactante la palabra que Dios mismo está dando, porque entonces podemos entender la voluntad de Dios.
Punto número 2, por favor. Punto número 2. Diferencia entre oración con el espíritu y la oración con el entendimiento. Y yo quiero que podamos hacer la diferencia, pero también que podamos entenderla. Es importante orar en lengua, sí. Es importante orar de manera natural, claro. Pero quiero que tú aprendas la diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros oramos en el entendimiento, podemos saber perfectamente qué es lo que estamos pidiendo y cualquiera que pueda estar a nuestro lado, escucha lo que estamos pidiendo y sabe lo que pedimos y puede orar a nuestro favor si es un amigo o en nuestra contra si es el enemigo. Entonces, ¿qué pasa con la oración en el entendimiento? Si yo tengo una necesidad, levanto mi voz: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos cubras con esa sangre poderosa. Y yo te pido por la persona que está en este momento en cama, en esa persona que tiene problemas respiratorios, en aquella persona que le duele, Señor, un órgano. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, ministrale y trae a él sanidad completa, sanidad total. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo venga y fortalezca su cuerpo y lo saque de ese lugar y sea fortalecido en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Lógico que me entendiste, ¿estás de acuerdo? Escuchaste qué dije, por qué pedí, por qué situación estoy pidiendo. A diferencia de orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos tal vez en el entendimiento ponemos todos nuestros sentidos y pensamos de la manera que creemos que es conveniente orar. ¿Sale? Entonces, ¿qué haces? Cuando oras en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aunque de hecho en el entendimiento podemos estar pidiendo algo que quizás no sea de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu directamente empieza a interceder y empieza a indagar. ¿Qué pasa? Imagínate que yo voy a orar y voy a decir: Señor, transforma a mi pareja. Y entonces, Señor, sí, en el nombre de Jesús yo te pido que tú transformes mi matrimonio y, Señor, cambia a mi pareja. Pero cuando yo oro en el Espíritu, ora cándara para shendara andara para handara shan urra para handara para shendara cándara para handara shandara cándara urra para handara chimbara para handara kindara shambara para arra para yenda para handara shandara para handara shan urra cándara para handara y ribiri para handara para shabara para can. Y tú puedes decir: ¿y qué pediste? Tal vez el Espíritu Santo, Señor, dijo: no le hagas caso a este, transforma su corazón. El que necesita ser cambiado es él, no su cónyuge. En el nombre de Jesús toma sus cargas. Y empieza el Espíritu Santo a interceder por ti. Entonces puedes decir que cuando oramos en el Espíritu Santo intercede por nosotros, gime por nosotros. Entonces él ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Es la diferencia, porque en el entendimiento tú tienes tu entendimiento y dices: yo no estoy mal, la que está mal es mi pareja, mi cónyuge. Pero tal vez el Espíritu Santo dice: no, el que necesita un cambio eres tú. Hace un tiempo di una frase que decía: si quiere que las cosas cambien, cambie usted primero. Y tal vez lo que nosotros como al orar podemos: no, si él cambia, yo cambio. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué necesitamos? La oración en el entendimiento lo hago con todos mis sentidos, lo hago en el entendimiento y sé lo que estoy orando y estoy pidiendo. La oración en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo escudriñe mi corazón, tenga comunión con Dios y Dios empieza a obrar de una manera poderosa sobre mi vida. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Romanos capítulo 8, el versículo 26. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 26. Lo que dice la Reina Valera dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es gemir? Gemir es clamar, gritar y dar voces, en especial para pedir ayuda. ¡Hey, Señor, ayúdame! ¿Amén? Ok. Quiero leerte la traducción lenguaje actual porque me gustó mucho cómo hace referencia a esta cita bíblica. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, por eso dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice: el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos de orar a Dios. Pero el Espíritu mismo, fíjate, ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial
que no hay palabras para expresarlo. Entonces es impactante porque entonces el mismo Espíritu Santo nos escudriña, indaga y empieza a clamar por nosotros delante de Dios. Por eso yo decía, gemir, ¿qué significa? Clamar, gritar o dar voces, en especial para pedir ayuda. Y yo no sé si te ha pasado, de repente hay gente que se suelta como a llorar, empieza a clamar en voz alta, uno de repente voltea y dice, ay, ¿qué le estará pasando a ese hombre? No te preocupes, cada uno está orando de diferente manera, cada uno se expresa de diferente manera. Entonces es importante que tú le permitas al Espíritu Santo clamar por ti para pedir ayuda a tu favor y a nuestro favor. Amén. Entonces, déjate guiar por el Espíritu y vamos a empezar a desarrollar esta relación continua con Dios. Punto número 3. El 3, el Espíritu nos ayuda en las debilidades e intercede por nosotros. Es importante todo esto porque dice Romanos 8:26 la parte A, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, cuando sientes que no tienes fuerza, viene el Espíritu Santo y te fortalece y te levanta. Cuando estás haciendo las cosas, Él viene y puede animarte, puede fortalecerte. Y dice en el lenguaje actual, traducción lenguaje actual, dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué hace? Nos fortalece, nos llena de poder, nos da esa convicción de victoria que el Señor mismo ya pagó por nosotros. Nuestras debilidades representan aquellos momentos en los que no sabemos cómo actuar, que necesitamos tomar, qué decisión tomar, qué decir o aún cómo orar por quien está pasando por algún problema fuerte o difícil. De repente la gente se puede sacar a ti y te dice, solamente le pido que ore. ¿Y por qué quieres que ore? Que el Señor le muestre, pero no le voy a decir, ore por mí. Y dije, por Dios, ¿y cómo voy a orar? Pero si ni sé. Entonces, ¿qué hago? Cambio el clip. Espíritu Santo, tú sí lo sabes. Tú empieza a clamar, empieza a bendecir a esta persona, empieza a fortalecerla, empieza a levantarla. Por eso es bien importante que tú y yo podamos tener una comunión constante con Dios. Dice en Romanos 8:26, pero la parte B, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, ahí viene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a mí me encanta eso porque dice la traducción lenguaje actual, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, clama, busca, indaga, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlos. ¿Qué significa interceder? Es hablar a favor de otros para conseguir un bien o librarlo de un mal. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? De repente vamos a orar en el Espíritu y el Espíritu Santo te va a revelar la circunstancia, la situación por la que está pasando la persona o tú. Y entonces, lo que yo te decía, tal vez estás pidiéndole al Señor cierta respuesta, pero no es la manera correcta de orar. Y viene Dios y lo acomoda. El Espíritu Santo es nuestro intercesor a nuestro favor. El Espíritu Santo es la vía por la cual Dios escucha nuestras peticiones, súplicas y clamores. No es que Dios no puede escuchar, Él lo hace, pero muchas veces no sabemos si lo que pedimos a Dios es lo correcto y es su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a clamar y a buscar a Dios en el Espíritu. Recordemos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y Él es quien debe de ser glorificado en todo lo que pase en nuestra vida. Y debemos de tener la certeza y la confianza de que el Padre nos dará buenas dádivas, nos dará buenas cosas. Dice Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que se la piden. Entonces, ¿qué tenemos que orar? De acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la traducción lenguaje actual, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quien se las pida. El Padre nos dará lo que le pedimos siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Y lo importante, hermano, pues es que tú y yo podamos esperar en Dios, poder confiar en Dios y hacerlo de acuerdo a su voluntad. El uso de las lenguas espirituales en la oración, punto número 4. El uso de las lenguas espirituales en la oración y sus beneficios.
Es bien importante que cada uno entienda que por lo menos hay dos beneficios. Primero, inciso A, se ora en la perfecta voluntad de Dios, porque no pido conforme mi voluntad, sino que el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles. Y yo quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 27. Romanos capítulo 8, el versículo 27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y si tú te fijas, Espíritu viene con E mayúscula, que estaba hablando del Espíritu Santo. Entonces, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros los santos. En la Nueva Versión Internacional, esta misma cita dice de esta manera: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Wow. Y te voy a leer otra traducción, lenguaje actual, y dice: y Dios, quien conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere, de acuerdo a su voluntad. Wow, es impactante. ¿Sabes por qué? Porque entonces empezamos a dejar que Dios nos empiece a guiar, nos empiece a hablar y empiece a actuar de nosotros de una manera poderosa. Fíjate lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 2, el versículo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 2, el versículo 10. Dice en la versión 60. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Te acuerdas que yo te decía que Él es el que escudriña nuestros corazones? Él es el que indaga, Él es el que inspecciona y ve lo que hay en Él. Por eso la traducción lenguaje actual dice: Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo escudriña en lo profundo de Dios, ¿cómo no escudriñará lo nuestro? ¿Cómo no nos expondrá delante de Dios y orará y hablará a Dios de acuerdo a su voluntad? Es bien importante. Por eso quiero darte otra cita bíblica. Primer carta de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Dice de esta manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Wow. Entonces, ¿qué hacemos? Pues oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la traducción lenguaje actual: confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Y así como sabemos que Él nos oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido, porque es nuestra confianza que estamos orando de acuerdo a su voluntad. Ahora, muchos dicen: yo he orado conforme a la voluntad de Dios. Sí, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Hermano, pero es que he esperado muchos años. No importa, sigue creyendo. Abraham esperó 25 años en la promesa. Moisés tardó 40 años en cumplir la promesa y por lo menos ver la tierra prometida. El pueblo de Israel tardó 430 años en ver la promesa de Dios, donde les dijo: les daré toda la tierra que ven sus ojos. Dios ha sido fiel, no rompe sus promesas, pero Él quiere que tú seas constante y que no te dejes vencer. Al orar en el Espíritu, entonces recibimos la bendición de Dios de una mejor forma. Es importante dejar claro que Dios no está castigándome pidiendo que todos nuestros anhelos sean destruidos o eliminados y actuemos como robots, sino que oremos conforme a su voluntad. La palabra nos dice que el Espíritu elimina nuestras intenciones, sino que intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el día de hoy yo te invito a que podamos estar delante de Dios y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la traducción lenguaje actual dice de esta manera: sabemos que Dios va preparando todo para el bien
¡Wow! Sabemos que Dios que va preparando todo para el bien de los que ama, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Siempre hay un plan, siempre hay un propósito. Dios no lo hace por casualidad. Dios te quiere bendecir grandemente. Amén. Segundo beneficio, y con esto terminamos este curso de orar en el Espíritu. Se recibe edificación espiritual. Se recibe edificación espiritual. Quiero que me acompañes, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, el versículo 4, la parte A. Dice su palabra: el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y dice la traducción lenguaje actual: cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Yo no sé qué es lo que está pidiendo el Espíritu Santo a Dios para mí, pero sé que es bueno y sé que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo me edifico. Porque normalmente cuando pedimos a Dios, siempre pedimos cosas sin que nos toque a nosotros. Señor, transforma mi situación. Mas no dice, Señor, transfórmame para que mi situación cambie. ¿Sí me cachó? ¿Sí me entendió? Porque a veces solamente lo hacemos de aquí para allá, sin que se toque esto. Y es necesario que Dios, muchas veces lo que pensamos nosotros es que Dios va a actuar afuera antes que adentro. Y lo que Dios hace es actúa adentro para que cambie lo de afuera. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Al orar en el Espíritu es de mucha edificación, ya que al terminar es muy probable que podamos sentir la paz de Dios. Que de repente digas, Señor, gracias. No sé ni qué ore, pero sin embargo te agradezco porque yo sé que tú lo vas a hacer de acuerdo a tu voluntad. Tú me vas a guiar de acuerdo a tus principios. Señor, aunque todo se vea adverso, yo sé que tú vas a hacer aún lo imposible. El Espíritu Santo lo hizo a su manera, mas sin embargo creo que son para bien. Vamos a salir no solamente con paz, sino fortalecidos, o que todas las cosas se van a estabilizar, ya que espiritualmente Dios nos está equipando para que sigamos adelante y salgamos victoriosos. Yo me imagino cada vez que el Señor actuaba de una u otra manera, lo hacía para la edificación de su pueblo. Tal vez hay cosas que tú y yo no podemos entender con lo que estamos viviendo al día a día. Muchos decimos, es que he estado orando a Dios por años por esta situación. Pero tal vez, como escuché a un pastor decir, y me encanta porque cuando somos edificados unos por otros al escuchar la palabra de Dios, yo me acuerdo que él daba este ejemplo y yo no lo había pensado así. Entonces él decía, hay que dejar actuar a Dios para que Dios empiece a obrar en la vida de cada persona. Dije, estoy de acuerdo. Pero dice, ¿sabe a veces cómo en nuestra oración es repetitiva y continua sobre un mismo punto? Y yo dije, ¿pero cómo puede ser eso? Entonces dice, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que me entienda. Y dije, qué bueno, va a dar un ejemplo. Y yo quiero entender lo que él está tratando de quererme expresar. Y yo quiero discernir en el espíritu lo que este hombre dice. Mire, muchas veces decimos de esta manera, Dios es una mujer orando por su varón. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú conviertas a mi marido. Y yo sé, Señor, que tú tienes planes perfectos y especiales para él. En el nombre de Jesús. Entonces Dios, si se acuerda, dice que está preparando. Y al día siguiente empieza esta mujer, Dios, te pido por mi marido que tú lo cambies. Y entonces dice, Señor, espérame, ¿me vas a dejar cambiarlo o no? Entonces dije, pero ¿cómo? Dice, tal vez la primera vez que usted ora por su varón, en este caso esta mujer va a orar de esta manera. Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que transformes ese corazón de piedra en un corazón de carne para que este hombre te pueda recibir. Después, día siguiente, Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque yo sé que tú estás actuando de una manera diferente, aunque mis ojos no lo ven, aunque mi espíritu, Señor, mi espíritu está convencido de que tú estás actuando, y aunque usted está viendo una situación que no ha cambiado, usted empieza a ver con los ojos de Dios, pero está ayudando a la oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, la tercer día, transfórmame a mí para que yo sea un factor de cambio, que Él vea una transformación en mí, que Él pueda ver lo que tú estás haciendo para que Él sea tocado. Quinto día,
Y así cada día va usted transformado. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es monótono. Porque a veces nuestras oraciones son como siempre las mismas. La misma manera, la misma forma, la misma posición, las mismas cosas. Pero el Espíritu Santo lo hace a la manera de Dios. Y es tan creativo porque tenemos un Dios creativo, gracias a Dios. Entonces, para terminar, por favor. Yo quiero que tú entiendas esta parte. A veces van a ser lenguas, habíamos dicho, naturales. Y quiero que tú apuntes en tu cuaderno el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Nos habla cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. Pero yo solamente voy a leer a partir del versículo 6. Y vamos a ver cómo ellos empezaron a hablar lenguas naturales. Dice su palabra: al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón o al lugar donde ellos se encontraban. Y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos, ¿qué están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro propio idioma? Versículo 9. Los que estamos aquí somos de diferentes países, algunos de Partia, Media y Elam. Otros vivimos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto, y de las regiones de Libia, cerca de los pueblos de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde las islas de Creta y desde la península de Arabia. Dice: algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma, que de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Esto significa que el tiempo de Dios está cerca. Esto significa que el tiempo de Dios se cumple, porque dice: y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba convirtiendo a esos hombres que eran pecadores en hombres, en discípulos, en hombres santos, y estos hombres estaban llevando la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios, y aún hablando en otro idioma que ni ellos mismos sabían, pero sin embargo declaraban las maravillas de Dios. Y para terminar, porque esa es la parte de la lengua natural, la lengua nacional de algunos países. Mas, sin embargo, dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2 y el versículo 3. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo nuevamente, y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. ¿Qué te parece si el día de hoy una de las actividades que empecemos a hacer es que podamos hablar en lenguas? Que podamos orar en lenguas al Señor. Date 5 minutos. Tal vez ahorita nada más 30 segundos y tú digas: ni sé ni qué digo. Ten la confianza de que el Espíritu que ha sido puesto en ti va a actuar, va a activarse, ¡pum! Y va a desarrollar algo en tu vida nuevo, fresco y diferente para que tú tengas una comunión más continua con Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, el día de hoy te damos gracias. Damos gracias, Dios, porque sabemos que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, está actuando, está haciendo las cosas a tu manera, está derramando de tu unción y de tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Arrakandara para papara shandara kindara handara para papara andar shindara con urra para papar handara para kindara para shoro para papar handara andara kanduru para handara jambara para handara jubara para kindara urra kandara para papar handara jubara shandara para handara arma urra para kandri para handara urra para papar handara shandara kandara imama handara shila para hand. Dios, te damos gracias porque tú eres fiel. Damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo actuará en nosotros de una manera tan especial que podremos continuar esa relación continua de crecimiento en crecimiento hasta que Jesucristo sea manifiesta en nuestras vidas. Te damos gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y recuerda, no dejes de orar aunque sea un pequeño tiempo en lenguas. Dios te bendice.